Buenos días. Casi me voy a quitar este, porque el otro ya funciona. Un día precioso. Hoy nos reunimos, pues como otros domingos, para celebrar lo que es el Señor, su resurrección, pero hoy de una manera quizás un poco especial, notable. Lo que queremos hacer es, dos de nuestras queridas hermanas pues quieren bautizarse. Queremos queremos obedecer al Señor en primer lugar, porque Él así lo puso, pero por otra parte lo que estamos haciendo es una declaración pública de lo que es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que Jesucristo vino a este mundo como el Hijo de Dios, Dios encarnado, para comunicarnos, para llamarnos, comunicarnos su mensaje y llamarnos de nuestro estado de necesidad por Él. Y el Señor nos llama a que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Él. Y cuando alguien abraza la fe, cuando alguien en forma personal abraza a Jesucristo como su Salvador, es como un nuevo comienzo. Dice la Escritura, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y por eso cuando alguien cree en el Señor como su Salvador, un poco tiempo después se bautiza. Y es una forma de expresar públicamente que cuando la persona se inmerse en el agua, dice adiós a su vida pasada, y cuando emerge del agua, pues comienza una nueva vida restaurada, una nueva vida con el Señor, una nueva vida de comunión con su Creador, una nueva vida de conocer cuál es su propósito, su dirección, el sentido de su vida. Y eso es lo que hoy estamos celebrando. ¿Sabéis? Tenemos un PowerPoint que me gustaría usar. Me gustaría mostrar un vídeo. Antes de mostrar este vídeo, me gustaría decir algo. La experiencia cristiana, a lo largo de la historia, ha sido variada, como somos las personas, ¿verdad? Cada uno vemos las cosas diferentes. Como dicen, para gustos están los colores. Y a veces la experiencia cristiana también es así. A veces nos lo dice Juan en sus epístolas, la primera epístola, la segunda igualmente. Nos refiere, personas que siguen fielmente, personas que conocen a Cristo y cada día le conocen mejor. Y a veces otras personas que igual dejan de seguir a ese maestro que un día habían profesado su fe. La verdad es que, como digo, la experiencia es diferente. Una curiosidad me voy a permitir. ¿Sabéis cuál es el primer documento del cristianismo en España? Es una carta que escriben desde el norte de África, un tal Cipriano, y es en respuesta a un problema que había surgido en la Iglesia, porque eran tiempos de persecución, cuando los cristianos o eran obligados a ofrecer incienso al emperador y al imperio, o si no, sufrían la requisación de sus propiedades, sufrían oprobio, diferentes cuestiones. Pues bien, cuando una persona normal ofrecía incienso a los dioses, recibía una especie de certificado para mostrar que había hecho lo que el gobierno requería, y entonces no sufría esa penalidad de o bien quitarle sus posesiones o diferentes formas de persecución. Pues habían dos obispos que, no sé cómo, no se dice, consiguieron ese certificado. O sea, ellos parece ser que no ofrecieron al César, pero consiguieron ese certificado para no sufrir persecución, para que no les quitaran sus bienes, para que no los desterraran de su lugar, para que no los encarcelaran. Y entonces, claro, la Iglesia, los cristianos en general, dijeron: eso no puede ser. Y encima dos obispos.
Entonces escribieron a los creyentes en Cartago diciendo, oye, ¿qué hacemos? Porque nosotros creemos que se les debería destituir de donde están. De hecho, es que hablaban de excomunicarlos. Pues bien, esa es una experiencia, digamos, no tan alegre, no tan vistosa de la fe cristiana. Y a veces cuando hablas de la fe, dices, Manuel, ¿tú sabes en qué mundo vivimos? Creo que sí. ¿Sabes que aún hay personas que algún día creyeron en el Señor y luego se olvidaron de Él? Sí, la Escritura habla de ello. Nos lo dice de antemano para que sepamos que eso sucede, porque el hombre es volátil, es frágil y puede decidir en un momento una cosa y luego quizás la verdad es que no ha conocido realmente a Cristo, es lo que diría Juan en sus epístolas. Pero ¿cómo entonces vamos a declarar esa salvación de la que estamos hablando en Cristo? ¿Cómo pues vamos a hablar a este mundo de lo que os he dicho antes, de la posibilidad de un nuevo comienzo, de una reconciliación con nuestro Creador, de una vida con sentido, de una vida con propósito? ¿Cómo podemos hablar? ¿Con qué fuerza podemos hablar? Pues tenemos en la Escritura suficientes razones para que no importa cuál es la experiencia humana, no importa los ejemplos negativos que hayas oído. Aquí, si hablas a veces con personas mayores que han pasado por la guerra civil y la posguerra, te dirán, uy, yo de la Iglesia, ¿qué me vas a decir? Pues mira, de la Iglesia no sé qué te puedo decir, pero sé que te puedo decir de Cristo, que merece la pena seguirle. ¿Cómo vamos a anunciar a Cristo? Pues vamos a anunciarlo con todas las fuerzas y con toda la esperanza de que Dios puede obrar un cambio total en la vida de una persona. Puede transformar todas las áreas de su vida. Quisiera mostrar unos minutos nada más de un vídeo que he recogido para que viéramos esa dimensión de la fe cristiana que va más allá de simplemente una mera subjetividad. La fe en Cristo, genuina, la fe que abraza al Salvador, es una fe viva que transforma y afecta todos los aspectos de nuestra vida. ¿Qué tienen en común las personas que denunciaron los abusos de los explotadores de caucho en el Congo? Un hombre que luchó para que los colonizadores blancos no invadieran las tierras indígenas en lo que hoy es Botsuana. Uno de los activistas más grandes de Sudáfrica en contra de la segregación racial. La gran mayoría de los primeros fundadores de hospitales y universidades en la India. Los precursores de la educación pública en China. ¿Y la fundadora de una pequeña escuela que luego con el tiempo se convertiría en la Universidad de Beijing? La respuesta es, todos ellos eran misioneros protestantes. Según la investigación del sociólogo estadounidense Robert Woodbury, existe una conexión estadística significativa entre la democracia y el protestantismo. Woodbury siguió la pista de la evidencia que demostraba que todo esto era cierto. Estudió mapas amarillentos, invirtió meses trazando la longitud y la latitud de las antiguas estaciones misioneras. Viajó a Tailandia y la India a consultar con académicos locales. Escudriñó archivos en Londres, Edimburgo e India y habló con historiadores de la Iglesia en toda Europa, América del Norte, Asia y África. Con su investigación, Woodbury trata de dar respuesta a uno de grandes enigmas de la historia moderna. ¿Por qué algunas naciones desarrollan democracias representativas estables en las que los ciudadanos gozan del derecho al voto, libertad de expresión y participación política, mientras que los países vecinos sufren bajo gobernantes autoritarios y conflictos internos? ¿Por qué la salud pública y el crecimiento económico también difieren drásticamente de un país a otro? Incluso entre los países que son similares en su geografía, su cultura y sus recursos naturales. Togo, Ghana, Congo y Sudáfrica. En busca de respuestas, Woodbury viajó a África Occidental en el año 2001, a Lomé,
y allí se dirigió a la biblioteca de la Universidad de Togo. La enciclopedia más reciente era de 1977 y la biblioteca del campus vendía principalmente bolígrafos y papel, no libros. Al otro lado de la frontera, en la librería de la Universidad de Ghana, Woodberry había visto estantes de piso a techo forrados con cientos de libros, incluyendo textos impresos localmente de estudiosos del país. ¿Por qué tan drástico contraste? La razón era clara. Durante la época colonial, los misioneros británicos de Ghana habían establecido todo un sistema de escuelas e imprentas. Pero Francia, la potencia colonizadora en Togo, restringió rigurosamente a los misioneros. Las autoridades francesas estaban interesadas en la educación de solo una pequeña élite intelectual. La explotación de la época colonial en el Congo era bien conocida. Colonizadores, tanto del Congo francés como del Congo belga, habían obligado a los aborígenes a extraer caucho de la selva. Como castigo por no cumplir, quemaron aldeas, castraron a los hombres y cortaron las extremidades de los niños. En el Congo francés, las atrocidades pasaron sin mayores comentarios ni protestas. Pero en el Congo belga, estos abusos despertaron el movimiento de protesta internacional más grande desde la abolición de la esclavitud. ¿Por qué la diferencia? A los misioneros protestantes se les permitió entrar solo en el Congo belga. Entre esos misioneros estaban dos bautistas británicos llamados John y Alice Harris, quienes tomaron fotografías de estas atrocidades y después las contrabandearon fuera del país. Con la evidencia en mano, viajaron a través de los Estados Unidos y Gran Bretaña para despertar la presión del público y junto con otros misioneros ayudaron a elevar una protesta contra estos abusos. Cuando los colonos blancos de Sudáfrica amenazaron con ocupar a la fuerza algunos territorios indígenas, John Mackenzie, un misionero británico, ayudó a su amigo y aliado Khama III a viajar a Gran Bretaña. Allí, Mackenzie y sus colegas llevaron a cabo campañas de peticiones. También tradujo durante mítines políticos para Khama y otros dos jefes, e incluso organizó una reunión con la reina Victoria. Bueno, solo es un vídeo que dura 9 minutos, absolutamente interesante, donde muestra históricamente la influencia que han tenido misioneros protestantes, en estas semanas que estamos a veces recordando la Reforma Protestante, cómo en algunos países marcaron la diferencia. ¿Por qué? Porque llevaron a Cristo, llevaron el Evangelio a esos lugares, pero no se contentaron con el Evangelio como algo subjetivo, sino pensaron que el Evangelio debía estar enfocado en toda la persona y trabajaron y se esforzaron por la salvación de sus almas, pero fueron otros pasos más allá, defendiendo a los nativos en contra de abusos. Y así tenemos que algunos países como Togo, que estaba bajo la colonización francesa, no tuvo esa influencia, mientras otros misioneros ingleses aún interpelaron a la reina en defensa de estas culturas más tercermundistas. Y hoy en día tenemos naciones vecinas con una gran diferencia. ¿Por qué? Porque hubieron misioneros que no se conformaron con la situación, cuya esperanza no era por la media, no era por, bueno, ¿qué es lo que suele hacer el hombre con su fe? Pues eso es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Es la fe algo de que, bueno, cada uno tiene su fe? Pues así compartimos a Cristo. Bueno, yo creo en Jesús, pero tú cree lo que quieras. ¿Es esa la manera en cómo predicaban los apóstoles el Evangelio? Me gustaría leer unos versículos para mostraros el corazón de Pablo a la hora de anunciar ese evangelio que tenía. Colosenses capítulo 1, versículos 28 en adelante. Quizás permitidme leer desde el 24. Dice, escribiendo a los colosenses, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia.
De ella, de la Iglesia, fui hecho ministro según la administración o la mayordomía de Dios que me fue dada hacia vosotros, para que anuncie plenamente la palabra de Dios. Esta es la comisión que el apóstol recibe, anunciar plenamente la palabra de Dios. Vamos a leer un poco más de ese mensaje que Pablo quería comunicar. Esa palabra de Dios era un misterio que antes había estado oculto desde los siglos y las edades. Que Cristo fuera a venir, que Cristo fuera a tomar el lugar del pecador, que fuera a cargar en sus hombros los pecados de toda la humanidad para recibir el castigo de Dios, que fuera a así ofrecer el perdón a los hombres solamente por la fe. Eso no estaba claramente expresado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora, como Pablo dice, ahora sí, ahora ha sido manifestado a sus santos, y estos santos no es una élite espiritual, sino son los hijos de Dios, los creyentes. Dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, que antes no se conocía y ahora sí, entre los gentiles. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo judío se separaba tanto de otras naciones porque el paganismo que otras culturas vivían era ofensivo a Dios, frecuentemente con sacrificios humanos, con inmoralidad, prostitución ligada a lo que era la adoración. El pueblo de Israel se mantuvo separado, pero Dios tenía una palabra que no había comunicado, y es que por el Evangelio, por la persona de Cristo, el mensaje de Dios iba a ir a todo ese mundo pagano. Y dice, entre los gentiles, entre las gentes. ¿Y cuál, si pudiéramos sintetizar ese mensaje, cuál sería este? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahondando en este mensaje, dice el apóstol Pablo, nosotros anunciamos a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Y este es su objetivo, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para esto también trabajo, luchando según las fuerzas de Él, la cual actúa poderosamente en mí. En primer lugar, fijaos que el apóstol Pablo habla con este sentido de cumplimiento. Antes, en el Antiguo Testamento, Dios había tolerado años de ignorancia, había enseñado a un solo pueblo el ABC de sus caminos, de cómo era Él, cómo era una relación con Él. Pero ahora, una vez Cristo ha venido, ha muerto y ha resucitado, hay una buena nueva que comunicar. El apóstol Pablo expresa cómo ahora, así como antes era oculto, ahora había sido manifestado. Y hablamos de unas riquezas de la gloria de este misterio entre culturas paganas. Y cómo el apóstol Pablo fue a Delfos, al sitio de Delfos, en Éfeso, cómo el apóstol Pablo fue a la cuna de la civilización griega, a Atenas, o cómo iría a la cuna de la idolatría, de la corrupción y de la riqueza como Corinto. Y no importaba si predicaba a bárbaros, a griegos, a escitas, a cualquier tipo de personas, de naciones y de culturas. Pablo predicaba Cristo crucificado, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que abraza esa fe y ese Salvador. Me gustaría meditar con vosotros tres cosas brevemente. En primer lugar, por favor, si podéis pasar la siguiente. Cristo era el fundamento de la esperanza de Pablo. Cuando tú expresas lo que es Cristo para ti, ¿cómo lo haces? ¿Por tu propia experiencia? Nosotros, nuestra experiencia, a veces podemos tener victorias y otras veces derrotas.
Nosotros somos personas, seres emocionales, que un día te levantas bien y otro día te levantas con un sinsabor y no sabes bien por qué. A veces vemos circunstancias que nos animan y nos entusiasman. Quizás este vídeo pensando que Cruz Roja fuera fundada por unos creyentes, el Ejército de Salvación, todo lo que es el trabajo social que hoy día se conoce, fundado por creyentes, y vemos eso y nos animamos. Otros días vemos el declive de algunos círculos cristianos y te desanimas. Pero cuando Pablo predicaba el Evangelio, lo que él tenía en mente, el impulso, su motivación, era la persona de Cristo. Jesucristo, como Pedro dijo a las multitudes, varón aprobado por Dios, que hizo milagros, señales, no solamente obras de poder, sino milagros que dieron a conocer que Él era el enviado de Dios, que las palabras y las enseñanzas que compartía era el mensaje de Dios para la humanidad. Cristo es nuestra motivación. Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. Más aún dice, Cristo en vosotros. De verdad, ¿cómo es la salvación? Cuando hablamos nosotros de la salvación, no hablamos a nadie de que venga y se haga miembro de la Iglesia, que podamos hacer una lista de las personas que vienen y cada vez una lista mayor. Bueno, no está mal, a todo el mundo le gusta ser un buen grupo, pero cuando alguien cree en el Señor, lo más importante es que su Señor mora en su corazón. Que Dios nos ha prometido que cuando tú crees en Jesucristo, cuando te arrepientes de tus pecados y aceptas que Jesús murió por ti, cuando eso se convierte en algo personal, Dios derrama su espíritu en tu vida y resulta que tienes una comunión viva con Él. Resulta que tu experiencia de fe no es que has admitido unos artículos de fe, no es que te has aprendido unos rezos y unas cosas, no. Es que has vuelto, como dice Pedro, al pastor y obispo de tu alma, al mismo Señor Jesucristo. Has vuelto a tu Padre. Has andado como huérfano y has encontrado quién es tu Padre, que es Dios. Cuando aceptas a Cristo, esa obra de salvación es una obra viva que entra hasta lo más profundo de tu ser. Ese es el fundamento de nuestra esperanza. No importa si hay gente que se dice cristiana y hace cosas que no lo son. Lo que importa es que Cristo habitó entre nosotros, vivió entre los hombres, murió y resucitó, dando testimonio de esa obra perfecta de salvación. Si pasas a la siguiente, por favor. Lo que vemos también, ¿cuál es el objetivo de Pablo a la hora de predicar el Evangelio? Cuando hablamos de Cristo y de la salvación, ¿a dónde apuntamos? Pablo es muy claro, dice que enseña, que amonesta a todo hombre. Esta palabra amonestar es como aconsejar. ¿Para qué? Pues él usa toda sabiduría de la que pueda ser capaz a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. No importa si es corinto, ateniense, no importa si viene de un trasfondo pagano, no importa si viene de un hogar roto, no importa. Anunciamos a Cristo esperanzados en la persona y la obra de Jesús, con la certeza de que su vida puede ser transformada y aún que puede llegar delante de Dios perfecto. ¿Qué significa? ¿Impecable? No, estamos hablando de madurez, de plenitud, de una persona que en los diferentes aspectos de su vida ha alcanzado una madurez. Entonces, por eso he mostrado el vídeo, que veamos cómo misioneros en países tercermundistas
no se han conformado con hacer sentir bien a la gente y ya está. O no se han conformado solamente con poner un hospital y curar sus enfermedades físicas. Se han preocupado de toda la persona. Y si era necesario hablar con la reina, han hablado con la reina. Para que, si, como dice 1 Corintios 7, si eres esclavo y te llamó así el Señor, si puedes procurarte ser libre, mucho mejor. Pues podemos en Cristo vindicar justamente sus injusticias para que dejen de ser y tenga una vida completa, puedan educarse, puedan recibir educación, puedan formarse como personas, ser personas capaces de discernir su entorno, de votar democráticamente. Pues claro que sí, esa es la esperanza que tenemos en Cristo. Presentar a todo hombre maduro, maduro. ¿Cuál es tu esperanza cuando hablas de Cristo, cuando lees la palabra del Señor? Ten esta meta en el corazón. Dios quiere trabajar tu corazón para que sea maduro en todas sus áreas, no solo una, en todas sus áreas. Quiere restaurar tu vida. Para ello, dice el apóstol, para lo cual trabajo, se esfuerza. ¿Y cómo se esfuerza? Y nos da esa imagen que Pablo usa en otras partes de la Escritura, en otras epístolas, la de la lucha. Luchando según la fuerza de Dios. No luchando con mi determinación, con mi fuerza de voluntad, no, siempre dependiendo de Él. Siempre dependiendo de Él, pero luchando, esforzándome, trabajando con esfuerzo. Y dice, enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Necesitamos, cuando creemos en Jesucristo, necesitamos crecer intelectualmente, necesitamos crecer emocionalmente, necesitamos curar nuestras heridas que a lo mejor hemos recibido de familias desestructuradas. Necesitamos restaurarnos en todas las facetas de nuestra vida. Y para eso hay poder en la cruz. Hay poder en Cristo y en la persona de Jesucristo. ¿Con qué esperanza hablamos de Cristo? Pablo dice que trabaja luchando según su fuerza y dice, la cual actúa poderosamente en mí. Pablo reconoce que si fue apedreado y al día siguiente se levantó y continuó su misión, que si a veces tuvo temor y no sabía si proseguir o no. Pablo reconoce que cuando tuvo momentos de gran debilidad y angustia, como dice en 2 Corintios, Pablo expresa que las fuerzas vienen de él y él pudo ver cómo sobrepasó grandes obstáculos. ¿Pero por qué? ¿Porque él era un gran hombre? No. Porque el poder de Dios obraba poderosamente en él. Déjame terminar diciendo, poniendo una ilustración y luego vuelvo a esto. ¿Cuántas bombillas no quemó Edison hasta que inventó la bombilla? ¿Cuántos golpes se llevaron esos hermanos que inventaron el aeroplano? Si se hubieran dejado influenciar por esos golpes, si hubieran mirado a la sociedad y hubieran dicho, no hay nada que hacer, pues no hubieran seguido adelante, no nos hubieran dado esos grandes inventos. ¿Qué podríamos decir del motor de explosión que nuestros coches funcionan todos los días? ¿Qué podríamos decir de Internet y la informática que con 010101100 podemos casi, desde gobernar un aeroplano hasta llevar la contabilidad de un país? Madre mía, increíble, por personas que tuvieron esperanza por encima de la media. Pues déjame decirte que tenemos un Salvador que nos da suficiente esperanza para hablar de Cristo sin importar la media social, sin importar lo que el mundo dice de la religión, sin importar lo que el mundo dice de lo que Dios puede hacer en tu vida. Creemos que Jesucristo
con su poder, creemos que Cristo en nosotros es capaz y poderoso para transformar nuestras vidas. Como dice el lenguaje de los Salmos en el Antiguo Testamento, sacarnos del lodo cenagoso, de ese barro donde nos hundimos y poner nuestros pies sobre la roca. Por eso cantamos como cantamos, porque Él ha puesto un nuevo cántico en nuestra boca, porque hemos experimentado algo de ese poder transformador. Pues en esta mañana lo que quiero es dejaros con este breve mensaje, que recordemos que debemos anunciar a Cristo con esa meta sublime y grandiosa, de presentar a todo hombre perfecto, completo, maduro en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude a no rebajar expectativas del Evangelio, sino de mirar alto y esperar que Dios puede hacer grandes cosas en el corazón de las personas. Que el Señor os bendiga.